Mm, Me saco de la imagen para que no se trabe ni nada. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, el trabajo práctico es el número 32 y ya nos vamos abocando bastante a lo que es sistema nervioso, ¿sí? Supongo que ya han tenido algún tipo eh, de clase teórica de todo lo que es eh, sistema nervioso y vamos a retomar algunos conceptos que hemos visto por allá en agosto, septiembre, que son los potenciales bioeléctricos, ¿sí? El trabajo práctico se divide netamente en dos, donde hay un análisis del caso clínico y una segunda parte de este, donde hay una serie de preguntas, la cual trata de eh, ayudarnos a descifrar, ¿sí? Por dónde quiere ir o, o a qué hipótesis nos quiere llevar este caso clínico. Entonces, los objetivos van a ser los siguientes. Describir los procesos vinculados a la generación y conducción del potencial neuronal, ¿sí? Que ya lo hemos visto y analizado, pero acá retomamos nuevamente estos conceptos. Reconocer los posibles mecanismos involucrados en las lesiones de la vaina de mielina. Si recuerdan, algo vimos en lo que fue el práctico de potenciales evocados. Analizar un caso y reconocer las bases fisiológicas para su interpretación. Correlacionar signos, síntomas, datos del examen físico y datos de los exámenes complementarios. Es decir, que tenemos que ver si la correlación de signos o síntomas y del examen físico se correlacionan entre sí y ver si estos signos, síntomas y datos del examen físico se correlacionan con los exámenes complementarios para poder llegar a un diagnóstico. Y por último, interpretar exámenes complementarios y relacionarlos con las bases fisiológicas de las mismas, ¿sí? Digamos, saber lo que es un valor normal, en qué rango se puede movilizar ese examen complementario y ver si estamos ante una situación que es patológica o no. Fíjense que el material de estudio nos habla del capítulo 2 de neurociencia aplicada de kernel y los artículos que ya hemos utilizado en las unidades temáticas anteriores. Bien, vamos a comenzar a desglosar un poquito este, este caso clínico, ¿sí? Y yo les voy a ir haciendo unas preguntas para que eh, vayan respondiendo, ¿sí? No importa si se equivocan, no hay ningún problema, prefiero que la equivocación sea acá y no en los exámenes, ¿sí? Bien, el caso de estudio nos habla de una mujer que se llama Sandra, que consulta por adormecimiento, torpeza y debilidad del miembro superior izquierdo desde hace aproximadamente 10 días. Los síntomas aparecieron rápidamente, empeoraron durante los primeros 5 o 6 días y después de esos 5 o 6 días de exacerbación de esos exacerbación, no, de desaparición rápida, incrementaron en 5 o 6 días y después de esos 6 días se establecieron, digamos, fueron estables. Por más que tenga adormecimiento, torpeza y debilidad, le permiten hacer sus actividades de la vida diaria, aunque se le han caído objetos manipulados con la mano izquierda. Tiene 23 años, esto debería estar acá, digamos, Sandra de 23 años, sexo
femenino, digamos, está un poquito desordenado, y no conoce padecer enfermedades con anterioridad. Es decir, que no precede ningún tipo de enfermedad. Vamos a ver, salvo un episodio a los 17 años, en el cual perdió agudeza y campo visual en el ojo derecho durante algunas semanas. Fíjense que nos dice que a los 17 años tuvo la misma sintomatología que ahora a los 23. Es decir, que estos síntomas que aparecieron, ¿sí?, ya es por segunda vez. Quiere decir que en un periodo de tiempo entre los 17 y los 23 años, tuvo dos episodios. Uno a los 17 y otro a los 23. Habiendo recuperado la función visual casi totalmente después. Es soltera, vive con sus padres, que son sanos, sin antecedentes de enfermedades neurológicas, con ancestros nórdicos. Es instructora de esquí, no toma fármacos, vamos a poner esto. No toma fármacos, salvo complementos vitamínicos. No fuma ni bebe y nunca sufrió ningún tipo de traumatismo. Entonces, la duda de todo esto es ¿por qué? Y nos hacemos preguntas hipotéticas. ¿Por qué la paciente siente un adormecimiento, torpeza y debilidad del miembro superior izquierdo desde hace 10 días? ¿Sí? Digamos, es por lo que ella va y consulta, en este caso, al médico, ya sea un médico neurólogo o un médico clínico. Esa sensación de adormecimiento, ¿saben cómo se llama? Porque después ustedes lo tienen que anotar, digamos, con un lenguaje más bien técnico en historia clínica. A ver, en el chat, parestesia, bien, es una sensación de hormigueo. Torpeza y debilidad del miembro superior izquierdo. ¿Cómo denominarían esto? Cuando hay pérdida de fuerza, digamos. Cuando hay pérdida de fuerza, ¿se acuerdan cómo era? Parece, exactamente. Cuando hay pérdida de fuerza, pero el miembro tiene una posibilidad, digamos, de sostener algún objeto, ¿sí?, se denomina parese. Ahora, cuando pierde la totalidad de la fuerza, se lo denomina plejía. Entonces, hay una diferencia entre paresia, que es pérdida leve de la fuerza, versus plejía, que es la pérdida total de la fuerza. Acá hay otro dato que es interesante, que dice que aparece rápidamente, ¿sí? Y luego de 5 o 6 días, estos signos o síntomas continúan, pero estables. Es decir, que ni empeoran, ni mejoran. Se le han caído objetos manipulados con la mano izquierda, y fíjense que coincide con lo que es la paresia del miembro superior izquierdo, ¿sí? Es decir, que puede manipular objetos, pero tiene pérdida de fuerza. Tiene 23 años, esto es bastante importante, ¿sí? Y más adelante vamos a ver por qué. Lo que también es importante es que no tiene ningún tipo de enfermedad, o ella dice que no tiene ningún tipo de enfermedad anterior, lo cual, esto ustedes después lo van a tener que ir viendo, ¿sí?, con la anamnesis. ¿Sí? Por ahí un paciente dice que no tiene ningún tipo eh, de, de enfermedad, ¿sí?, pero con el interrogatorio van descubriendo que toma algún medicamento para, por ejemplo,
la hipertensión o para la diabetes. Entonces, son todas cosas que uno tiene que ir preguntando y afinando, digamos, ese interrogatorio para poder ir descubriendo cosas que capaz que para el paciente no son importantes, o creen que por estar medicado hace mucho tiempo por la hipertensión arterial, eh, ya no, eso no se considera como una enfermedad, sino como que el paciente ya lo toma como algo rutinario y cree que no, la hipertensión en este caso no es una enfermedad por más que esté tomando alguna, algún antihipertensivo, ¿sí? Entonces, siempre hay que ser bastante claro y directo con las preguntas. Acá ella dice que no padece ningún tipo de enfermedad. No sabemos si el examen interrogativo o la interrogación fue más profunda o no. Y fíjense que acá nos dice que a los 17 años tuvo un episodio idéntico, ¿sí? Pero en este caso pierde la agudeza visual y el campo visual en el ojo derecho, ¿sí? Pero después recupera la visión. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es si este episodio que tuvo a los 17 años está conectado con este episodio que tuvo a los 23. ¿Ustedes qué creen? ¿Que tiene algún tipo de conexión? ¿O fue solamente un episodio aislado y quedó ahí nomás? ¿Les tiene que llamar la atención eso? Todos dicen que sí. Ahora, ¿por qué? A ver. El que tenga micrófono y quiera hablar va a ser mucho mejor. ¿Por qué me dicen que sí están conectados? Digamos, podemos ya encontrar una conexión. Sí, eso es cierto, muy bien, pero ahora quiero que me digan por qué. ¿Por qué podemos ya encontrar esa conexión? Yo, o sea, no identifico un porqué como tal, pero como que buscando en la sintomatología que presenta la paciente, Ujú. es como cardinal el hecho que, asociado a lo que ya nos dijo de la paresia y la parestesia, haya pérdida de la visión generalmente, o sea, que se afecte el nervio óptico. Bien, O bien, sea, es parte como que una patología, pero como que no sé si eso nos apuntaría directamente a la patología esa. bien. Bien, pero todos coinciden en que sí, digamos, hay un tipo de conexión entre ese episodio que tuvo a los 17 y posteriormente que tuvo a los 23 años, ¿sí? Acá Mónica me dice, porque los síntomas de los 17 años aparecieron y remitieron de forma abrupta e involucra lo nervioso, igual que estos síntomas a los 23 años. Sí, es cierto, es cierto. Tienen una forma, digamos, de aparecer de forma abrupta, así rápida. Este, y bueno, y después fíjense que se sostuvo, fíjense que fue durante algunas semanas, y después se le pasó, ¿sí? Entonces, algo tiene que haber relacionado entre ese episodio de los 17 años y a los 23 con algún tipo de sintomatología neurológica, ¿sí? Y fíjense que más tarde, dentro del caso, dentro de la familia dicen que no tiene antecedentes neurológicos, ¿sí? Entonces, digamos, ella es la que debuta, por así decirlo, como con algún tipo de sintomatología neurológica, en este caso a través de la pérdida de la agudeza y del campo visual, ¿sí? A los 17 años. Después a los 23 vuelve a repetir algún tipo de manifestación neurológica. Fíjense que acá dice que sus ancestros son nórdicos.
¿Les parece importante un dato de relevancia o no? ¿O está acá puesto porque sí? Digamos, ¿qué le encontraríamos de relevancia en que sus ancestros sean nórdicos? Especulen, a ver. En el chat. Porque por ahí es orientativo a pensar en alguna enfermedad con mayor presencia étnica. Muy bien, muy bien. ¿Y tiene que ver algo que sea instructora de esquí también? ¿Qué creen ustedes? Bueno, dejamos esa pregunta ahí. ¿Se podría pensar en algún traumatismo si no tuviéramos el antecedente de los 17 años? Bien, sí. Puede ser algún tipo, o se podría llegar a deducir algún tipo de traumatismo por el trabajo que tiene, ¿sí? Está como puesto como si fuese un dato más. No toma fármacos, esto también es importante. Insisto en lo que es el interrogatorio, porque por ahí los pacientes se acostumbran tanto a tomar ciertos fármacos, este, claro, exactamente. Jorge acá aporta que dice que no sufrió ningún tipo de traumatismo en el caso, exactamente. Insisto en esto de que tengan que el interrogatorio sea bastante directo, porque muchas veces los pacientes están tan acostumbrados a cierto medicamento que lo pasan por encima, ¿sí? Entonces hay que ser bastante directo. Pero toma algunos complementos vitamínicos, no muchos más. No fuma ni bebe y nunca sufrió ningún tipo de traumatismo, que es lo que nos contaba Jorge. Entonces, después de este primer análisis escueto del caso clínico, vamos a ir a lo que es el examen físico y vamos a ir viendo punto a punto qué es lo que nos está diciendo. Fíjense, hacemos un breve examen de la toma de la presión arterial. Tenemos 115 de tensión arterial sistólica, 60 de tensión arterial diastólica, pulso regular, igual y simétrico a 72 latidos por minuto. ¿Sí? Digamos, tenemos una presión o una tensión normal, un pulso normal y una cantidad de latidos por minuto que también es normal. Una frecuencia de 16 por minuto, una temperatura axilar de 36,2 grados, está perfecto. Palpación, percusión y ocultación torácica normal. Abdomen blando, depresible e indoloro, y ruidos vibrarios positivos. Por más que la paciente venga por este motivo de consulta, que es adormecimiento, pérdida de la fuerza, y ella manifiesta torpeza, ¿ustedes le harían este examen físico o solamente pasarían el examen físico eh, que involucre más lo neurológico? ¿Qué opinan?
en el chat, está bien que sea integral el examen. Exactamente. El examen siempre tiene que ser integral. Siempre, siempre. En el examen físico no se puede saltear ningún paso. ¿Sí? Por más que sea neurólogo, por más que sea químico, por más que sea lo que sea, nunca hay que saltearse el examen físico general, ¿sí? Porque siempre se puede omitir algún tipo de... exactamente, exactamente. El examen se debe hacer siempre, siempre. Por esto mismo que les digo, porque se puede ver algún hallazgo, ¿sí? Que explique de otra forma el motivo de consulta por el cual viene nuestro paciente a, eh, a vernos, ¿sí? Entonces, siempre, examen físico general y después examen físico específico. Pero eso siempre, ténganlo en cuenta, que es muy importante porque el examen físico se puede obtener muchísimos datos, ¿sí? Recuerden que la clínica es soberana, ¿sí? Toda aquella que ustedes puedan ver o que puedan, tanto en la inspección, en la palpación, en la percusión, en la ocultación, algún signo semiológico o aquello que ustedes puedan inspeccionar, eh, siempre es o va a ser mucho mejor que un examen de laboratorio, porque ustedes van a poder ver e integrar absolutamente todo a partir del examen físico. Y luego, si tienen un tipo de sospecha, el examen es complementario, ¿sí? Los exámenes son complementarios. ¿Complementarios a qué? Complementarios a la clínica, ¿sí? La clínica o la semiología es lo principal. Si no hay una buena semiología, voy a empezar a pedir estudios eh, y a invadir al paciente sin necesidad de hacer. Entonces, primero una buena semiología, una buena clínica, y después hago el pedido del estudio correspondiente y preciso, ¿sí? Entonces, siempre la clínica por sobre todo, o la semiología, y después el estudio que complemente a mi posible diagnóstico. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Bien, perfecto. Entonces, sigamos. Acá hay un signo, que es el signo de Lermite. ¿Saben qué es el signo de Lermite? Creo que se pronuncia así. ¿Saben lo que es el signo de Lermite? Yo encontré que era una sensación de calambre en la espalda, con sensación de parestesia en los brazos provocada por la afección del cuello. Bien, bien, perfecto. ¿Escucharon todos o no escuchó nadie? Acá nos dice Emiliano que es una sensación breve del tipo de descarga eléctrica provocada por la afección del cuello. Bien, también puede manifestarse también como si fuese un hormigueo, un adormecimiento. El paciente también lo puede describir como una vibración o como si fuese una sacudida, ¿sí? Y esto se logra haciéndole una flexión de cuello al paciente, y esta sensación se puede propagar hacia los miembros inferiores o superiores, o se puede irradiar hacia ambos, digamos, tanto a los miembros superiores como a los miembros inferiores, ¿sí? Ahora lo que yo pregunto es, ¿por qué le hizo esta maniobra el médico a la paciente? ¿Qué sospecha? Puede sospechar de una esclerosis múltiple el médico, ¿Por qué? porque vamos a tener afección como, o sea, los signos, por ejemplo, de la parestesia
o los que vienen asociados hacen referencia a una mala conducción nerviosa. Y puede estar pensando en alguna afección amielinizante o algo parecido, capaz. Bien, Y es un signo bien, característico este. bien. ¿Y qué más de la historia clínica, perdón, del caso? ¿Qué más le podría llevar a pensar al médico que puede llegar a ser esclerosis múltiple? Lo estamos tomando como una hipótesis. ¿Qué más? La ascendencia nórdica es muy importante, el hecho del frío y que se haya Bien, aparecido repentinamente también es muy importante. bien. Y una cosa más importante aún, Lo del ojo, capaz. lo del ojo, pero principalmente lo de la edad, ¿sí? Y que fueron 2 episodios. Fíjense que fue 2 episodios en más o menos eh, 5 años. En 6 años, perdón. ¿Sí? Entonces, primero que sea de los 17, después que sea de los 23, y que haya debutado con una pérdida de ese campo visual y que después tenga signos y síntomas eh, de adormecimiento, de debilidad y torpeza, lo lleva a pensar al médico, en este caso, a probar o hacer el signo de Lermite. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dijo el compañero? ¿O alguien tiene algo para refutar esto? Que sería buenísimo que lo tengan. Bien, ¿se entendió? O Mónica, ¿tenés algo para refutar esto? ¿Para qué fue es así? Perdón, se entendió. Ah, bien, perfecto. Bien, fíjense que en la evaluación tiene paresia brachiocularal izquierda mínima, ¿sí? ¿Cómo harían para evaluar al paciente que tiene una paresia? ¿Saben alguna maniobra? No conozco maniobra, pero yo no sé, le pediría que me apriete, no sé, algún dedo de la mano, con ambas manos, capaz, Bien, identificar la fuerza, capaz, no sé. bien. Hay una maniobra que se llama maniobra de Mingasini, ¿sí? Donde al paciente se puede hacer tanto para miembros superiores como para miembros inferiores. Eh, la maniobra de migración para los miembros superiores se hace al paciente una flexión de hombro, ¿sí? Digamos que levante las manos, que las tenga así durante un tiempo, y lentamente se va a ver cómo, en este caso, el miembro izquierdo empieza a descender, ¿sí? Mientras que el miembro superior derecho queda arriba. ¿Me explicó? ¿Se entiende cómo es más o menos? Si no se entendió, me dicen y les muestro con la cámara. Se llama maniobra de Mingasini. Exactamente. Sería aguantar el propio peso del brazo. Exactamente. La van a encontrar tanto para miembros superiores como para miembros inferiores. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sigo? Bien, perfecto. Y fíjense acá vamos a pensar un poquito más. Fíjense, reflejos osteotendinosos ligeramente incrementados en miembros izquierdos. Supongo que cuando nombra miembros debe ser tanto superiores como de miembros inferiores. Ahora lo que yo les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir que un reflejo osteotendinoso esté incrementado?
¿Qué significa eso? Que van a ser como más sensibles de lo normal. Por ejemplo, si realizamos el reflejo, no sé, rotuliano o el, no me acuerdo cómo es el del tendón de Aquiles, El que aquilieno. también ese, van a ser como más sensibles Más sensibles en cuanto a que, al estímulo mecánico capaz. bien. Es decir, como para ponerlo un poquito más en claro, que yo puedo estimular, ¿sí?, alrededor de donde debería realizar el golpe con el martillo, ¿sí? Y el reflejo se va a despertar de todas formas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que realizar una, una, un golpe sobre el tendón, voy a ubicar bien la zona media del tendón rotuliano y aplicar un suave golpe para que se despierte o se produzca ese, ese extensión de la... Ahora, cuando están alterados, cuando están increíbles, ¿sí?, yo lo puedo hacer hacia la zona lateral, ¿sí?, no en el centro, sino que en la zona lateral, puedo estimular ahí y se despierta de todas formas, ¿sí? Eso quiere decir lo que decía el compañero recién. ¿Cómo es tu nombre, perdón? ¿Isaac? ¿O no? Sí, profe. Bien. Lo que decía Isaac es que están mayor sensibles, digamos, entre comillas, pero en realidad lo que se genera es que estén más despiertos alrededor de la zona de donde se debería estimular. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Sí, bien, perfecto. Y ahora, lo que les pregunto es, ¿por qué están incrementados? Cuando yo tengo incrementado un reflejo osteotendinoso, ¿qué significa? ¿Qué se puede llegar a significar? Repasemos un poquito más de fisiología del sistema nervioso. ¿Quién regula a estos reflejos? ¿Quién regula a los reflejos osteotendinosos? Las interneuronas de la médula, bien, bien. ¿Y quién regula estas interneuronas de la médula? ¿Se acuerdan del microcircuito de Renshaw o Renshaw? ¿Alguna vez lo escucharon? Sí, Seguramente como que sí. las neuronas de Renshaw trabajan liberando, por ejemplo, neurotransmisores como GABA o glicina para impedir, por ejemplo, el estímulo constante de las neuronas motoras del asta Bien, anterior. bien. Entonces, el microcircuito de Renshaw o de Renshaw, este, de alguna forma, ¿sí?, regula lo que es el entorno, ¿sí?, de las interneuronas de la médula también, inhibiendo y estimulando alguna de ellas. Pero a su vez, este microcircuito tiene una regulación, una regulación superior. ¿Se acuerdan cuál es?
que puede enviar estímulos, principalmente estímulos positivos, o sea, eh, no de inhibición, sino de como de excitación. ¿Se acuerdan quién es? Que también cae ahí, ¿no? La vía piramidal, ¿sí? La vía piramidal está integrada también en ese circuito, ¿sí? Y de esta forma indirecta también trabaja sobre los reflejos osteotendinosos, ¿sí? Entonces, cuando vean eh, más adelante, supongo, lo que es los síndromes piramidales, ¿sí? Y los extrapiramidales, el síndrome piramidal se caracteriza por tener aumento de la respuesta de los reflejos osteotendinosos, ¿sí? ¿Producto de qué? Bueno, producto de que hay una desregulación en esta zona, producto de la vía piramidal, ¿sí? Y ahora después, cuando veamos el examen complementario, vamos a ver si lo que digo es cierto o no. ¿Me explico, más o menos? Y más o menos, profe. No sé si podría explicar un poco, así someramente capaz, cómo regula la vía piramidal esto de lo de la neurona de Renshaw, porque Bien. no En, aparecía. bien. En el microcircuito de Reinhard, como vos bien dijiste, es principalmente un circuito inhibitorio, ¿sí? Pero hay algunas células, perdón, hay algunas neuronas que tienen control, ¿sí? Desde el sistema piramidal, ¿sí? Entonces, al ser inhibitorio, ¿sí? Y después más adelante vamos a ver que en la resonancia de esta chica hay como unas lesiones, ¿sí? En unas zonas específicas. Esa inhibición que se genera en el microcircuito de Reinhardt para la vía piramidal queda desregulada. Entonces, eso lo que hace es que ese circuito ya deje de inhibir al sistema piramidal, ¿sí? Y que ese sistema piramidal produzca que los reflejos osteotendinosos queden incrementados, ¿sí? Queden con una hiperreflexia, si se puede decir, pero acá dice que están ligeramente incrementados, pero igual hay una hiperreflexia porque ese circuito inhibitorio deja de actuar, ¿sí? Sobre la vía piramidal. Digamos, es un poco más complejo, no me quiero meter tanto porque los voy a marear, pero lo que quiero que les quede es que eh, cuando hay una alteración o hay una hiperreflexia de los osteotendinosos, es producto de que hay una alteración a nivel de la vía piramidal. ¿Sí? ¿Me explico más o menos? Sí, profe. Bien. Y fíjense que hay ausencia de los reflejos cutáneos abdominales del lado izquierdo. ¿Saben cómo se toman estos reflejos? Los cutáneos abdominales. Por lo que vi, se roza la pared abdominal con un objeto por encima y por debajo del ombligo Ujú. y desde afuera hacia adentro. Lo normal sería que se contraigan los músculos abdominales y que el Bien, ombligo como que se va a desviar hacia el lado estimulado. bien, Y ella justamente lo tiene ausente. perfecto, muy bien, Que lo que nos da indicio de una lesión en la vía córtico-espinal. bien. Hacer vía piramidal. Bien. Fíjense que nos está dando todos signos sintomatologías de lesión de vía piramidal, ¿sí? Digamos de piramidalismo. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Vamos bien?
lo cual coincide con lo que la paciente nos está manifestando al principio, en esto de adormecimiento, torpeza y debilidad del miembro superior izquierdo. ¿Se va entendiendo esto? Si no, lo volvemos a explicar. Bien, sí se va entendiendo. Perfecto. Cualquier cosa me paran y me dicen. Signo de Babinski, otro signo del sistema piramidal, ¿sí? Que nos dice que hay lesión del sistema piramidal. ¿Cómo se toma el signo de Babinski? Se Como en el frota abdomen. la... ¿Cómo? No, no, que diga. No, habla tranqui, perdón. No, que se frota la planta del pie en los niños menores de 2 años, el dedo gordo se mueve hacia arriba, y los demás dedos se abren como en este abanico. Y este Ajá. reflejo normalmente desaparece a medida que el niño crece. Bien. Y si se contrae en mayores de 2 años o adultos, indica un trastorno del sistema nervioso central, como Bien. justamente la esclerosis, Bien. esclerosis múltiple. Perfecto. Entonces, fíjense que para tomar el signo de Babinski, se comienza por la zona externa, ¿sí?, del pie, y se describe casi como un semicírculo, y termina en el hallux, ¿sí? Entonces hace como una forma de C, digamos. Y como bien dijeron ustedes, la respuesta esperada, digamos, sería que haya como una flexión de todos los dedos del pie, y el Babinski positivo nos habla de que el hallux se va hacia atrás, se abre como un abanico, y el resto de los dedos se flexionan, o bien también se pueden llegar a abrir como en abanico, ¿sí? Este signo no solamente se puede tomar en la planta del pie, sino que también se lo puede eh, hacer en la zona lateral de la pierna, ¿sí?, o sobre la cresta tibial, ¿sí?, que también puede llegar a darnos este signo. El tono muscular está normal en ambos lados. ¿Se acuerdan cómo era el examen del tono muscular? ¿O qué era el tono muscular? Empecemos por ahí. El tono muscular hace referencia como que a la contracción basal que tienen las fibras musculares sin estímulo alguno, o sea, como que es la tensión que mantiene el músculo inerte. Bien, perfecto. Eso es el tono muscular. ¿Y cómo se evalúa el tono muscular? ¿Se acuerdan? Ahí yo no sé. El tono muscular, sí, Creo que se evaluaba pidiéndole al paciente que flexionara y extendiera el antebrazo sobre el brazo y se lo ponía resistencia, una resistencia pasiva, y se veía que el paciente estiraba el brazo. No sé qué. bien. Sí, es una de las formas que se llama, digamos, uno toma al paciente, ¿sí?, el miembro superior, y trata de tocar la mano o la palma de la mano con el hombro, ¿sí? Si la mano del paciente toca con el hombro del mismo, ¿sí?, estamos en presencia de una hipotonía. Pero si la mano del paciente se queda más de la mitad del camino, ¿sí?, entre la palma y el hombro, estamos en presencia de una hipertonía, ¿sí? Después tenemos que ver si es una hipertonía rígida o espástica, ¿sí? Pero digamos, también, a ver, no es una manera tan confiable, porque también tiene que ver mucho con el trofismo del paciente. Tenemos otra
que se llama talón isquion, donde de la misma forma se toma el miembro inferior del paciente, y si el talón del paciente toca con el isquion o con la rama isquiopubiana, estamos en presencia de un paciente con hipotono, y si esta queda más de medio camino, estamos en presencia de un paciente con hipertonía. También insisto, depende mucho en este caso de la flexibilidad y del trofismo muscular que tenga el paciente. Pero por ahí sí hay otra prueba que se llama la prueba de la muñeca de trapo, donde el paciente tiene que estar de pie, ¿sí? Nosotros lo tomamos por las espinas ilíacas y hacemos un movimiento de rotación. Entonces vemos que si los brazos de la paciente están como muy flojos y se cruzan y se chocan entre sí, estamos en presencia de hipotono, y si la paciente se mueve en forma rígida, sin balanceo de los brazos, estamos en presencia de un hipertono. ¿Sí? Esas son las maniobras más conocidas para evaluar tono muscular. Fíjense acá, dice ataxia izquierda, que empeora a hacer maniobras con ojos cerrados. ¿A qué se refiere con ataxia? Es la pérdida o disminución de la capacidad de coordinación de los movimientos, pero que no llega a hacer la paralización total de los músculos. Y puede ser en dedos, manos, brazos, piernas y demás. Bien, perfecto. ¿Y conocen alguna prueba que se pueda realizar para evaluar la ataxia? La ataxia. Puede ser que, como hacer el pan y queso, cuando vas así caminando poniendo un pie delante del otro, y en el caso de los brazos, cuando te hacen eh, cerrar los ojos y tocarte la nariz con la punta de los índices. Bien, la prueba índice nariz es 1, perfecto. ¿Y cuál otra me dijiste, perdón? Cuando haces el jueguito del pan y queso, que vas poniendo un pie delante del otro, o sea, También, el talón en los pies perfecto, delante del pie. perfecto. Digamos, le achicás la base de sustentación, muy bien. Y fíjense que acá nos dice que empeora al hacer maniobra con los ojos cerrados. ¿Por qué pasa eso? Si le tenemos que buscar una explicación fisiológica. Puede ser que se altere la propiocepción, como que de donde se encuentran las partes del cuerpo, si no las ve, o sea, se le complica más. Bien. Y si yo te tendría que decir o preguntar, ¿qué vía se ve alterada en este caso? Yo cierro los ojos y cómo encuentro la conexión entre los ojos y la coordinación. ¿Recuerdan qué vía es? Es una vía más bien indirecta. Es la vía vestíbulo ocular, ¿sí? Recuerden que el vestíbulo, los ojos y el cerebelo, este triángulo, ¿sí? Es el que coordina propiamente el equilibrio y la coordinación, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, la conexión entre los ojos, o sea, la vía vestíbulo ocular, ¿sí? Que luego hace un relevo en el vestíbulo y acá hace un relevo en el cerebelo, ¿sí? Esa vía, al nosotros cerrar los ojos, la anulamos, ¿sí?
porque los ojos también son muy importantes en lo que es la horizontalización de la cabeza, el equilibrio y la propiocepción, como bien decían. Entonces, si yo cierro los ojos, anulo eso y pierdo uno de los ejes de lo que es la coordinación y el equilibrio, ¿sí? Entonces, por eso, a este paciente cuando se le hacen cerrar los ojos, ¿sí? Digamos, pierde aún más ese, ese equilibrio. ¿Me explicó? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. ¿Y qué otra prueba Perdón, importante? Sí. no entendí que era de la pin izquierda, no encontré qué es eso. Supongo que, creo que hace referencia, porque yo tampoco no entendía que hacía referencia con lo de la PIN. Eh, Creo que tiene que ver, no sé si se han equivocado al tipear, ok, pero yo tampoco entendí muy bien a lo que hacían referencia con lo de la PIN izquierda. Lo que sí les puedo decir es cómo se evalúa o por qué la maniobra o por qué la ataxia en este caso empeora con los ojos cerrados. Sinceramente no sé qué es lo que habrá querido tipear acá Cecilia. No, ese dato te lo debo. No, está bien, pensé que significaba algo y no lo No, estaba encontrando. no, Está no, bien, no, gracias. nada, nada. Hay otra prueba para la ataxia, para evaluar la ataxia, que es la prueba de Romberg, ¿sí? Es una prueba bastante famosa. Esta se puede hacer, se puede hacer no, se hace con los pies juntos, ¿sí? Primero con los pies juntos, y después si yo le quiero agregar mayor eh, sensibilidad a esta prueba, le pido al paciente que cierre los ojos. Cuando cierre los ojos, ahí anulamos uno de los recursos del equilibrio y la postura, ¿sí? Y este paciente empieza a manifestar lateralización hacia el lado lesionado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Sigamos entonces. Va quedando claro hasta acá, ¿verdad? ¿O hay algo que no entendieron? Y vuelvo atrás. Díganmelo sin ningún tipo de vergüenza ni nada de eso. Bien. Sí, lo que pasa, digamos, no sé si es tanta semio, pero por ahí lo que quiero es que podamos hacer una correlación fisiológica clínica, si se puede llamar así, para que veamos qué es lo que le pasa a este paciente. ¿Sí? Bien, fíjense, acá tenemos hipopalestesia en los tres últimos dedos de la mano izquierda. Además, presenta alteración en la discriminación de dos puntos. Y también nos dice que hay hipopalestesia en el primer dedo del pie izquierdo. ¿A qué se refiere con hipopalestesia? ¿A qué se referencia? La disminución de la sensibilidad cutánea. No. A la sensibilidad cutánea no. A mí O me mejor, pareció algo de la sensación vibratoria, pero no entendía a qué se refería eso. bien. Acá tenemos que partir esta palabra en dos. Hipo, que es disminución, y palestesia, por otro lado, que es la sensibilidad a la vibración. ¿Sí? Generalmente, nosotros podemos evaluar la palestesia con un artefacto que se llama diapasón. ¿Sí? El diapasón se coloca principalmente sobre superficies óseas y lo que transmite es la vibración. ¿Sí?
Nosotros lo que evaluamos es si la vibración es tomada o captada, ¿sí?, por estas superficies óseas y es transmitida. Por ejemplo, el diapasón, ¿sí?, tiene una forma de Y, donde en las puntas tiene como dos tamborcitos, ¿sí? Eso lo hacemos sonar, ¿sí? Y hacemos que eso se choque y eso va a transmitir una vibración. Lo que hacemos es colocarlo en alguna saliencia ósea. Principalmente, ¿sí?, evaluamos en el vértex. En el vértex, digamos, es el reparo anatómico que eh, se conoce como punta de la cabeza, pero se llama vértex. Lo colocamos ahí y ese sentido vibratorio va a ir hacia ambos oídos externos, ¿sí? Si hay una disminución de la palestesia, si hay una hipopalestesia, eh, vamos a sentirlo menor en un lado que en otro, ¿sí? También lo podemos tomar en la apófisis mastoides, por detrás de la oreja, ¿sí? Y eso nos va a ayudar aún más a saber si yo o lo hice mal al procedimiento, o si específicamente hay un deterioro o una disminución de la parestesia del lado que capta menor la vibración, ¿sí? Recuerden que eso vibra a una cierta cantidad de hertz, bien digo, ¿sí? Eso tiene que ser captado por el oído. Bien, ahora, si yo lo pongo en una saliencia ósea, como por ejemplo en los tres últimos dedos de la mano izquierda, yo tengo que sentir esa vibración que va pasando o que atraviesa la piel, el tejido celular subcutáneo y que llega al hueso, ¿sí? Eso es lo que me da información, es de tipo vibratorio, que es algo que se hace muy poco, pero que tiene gran valoración semiológica, ¿sí? En el primer dedo del pie se toma en la segunda falange, ¿sí?, que es donde sobresale mayormente eh, el hallux, ¿sí? Entonces, yo hago vibrar ese diapasón y lo pongo en la saliencia ósea o en la superficie ósea que quiero evaluar. Y si hay una disminución de la vibración, estamos ante una hipopalestesia, ¿sí? La palestesia es o una de las mejores conducciones que tiene nuestro, nuestro sistema, ¿sí?, para evaluar sensibilidad, ¿sí? Más allá de lo que es la sensibilidad superficial, ¿sí? Con la palestesia lo que hacemos es evaluar sensibilidad profunda. ¿Me explicó? Porque tenemos dos tipos de sensibilidad. Una sensibilidad superficial, que es la que tomamos con la temperatura, con el dolor, eh, y todo aquello que evalúe sensibilidad superficial. Y la sensibilidad profunda tenemos lo que es la palestesia, la batiestesia, la sinestesia, pero acá nos concentramos solamente en la palestesia. Es decir que, en este caso, estamos evaluando sensibilidad profunda a partir de la vibración, ¿sí?, de la palestesia, y nos está dando que está disminuida. ¿Se entendió algo de todo lo que dije? Bien, ¿seguros? Si no lo repito. Bien. Y fíjense que acá hay otra cosa que nos dice que hay alteración en la discriminación de dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Presenta alteración en la... Sí, Como que no puede, o sea, no se siente
si cerráramos los ojos, por ejemplo, no sentiríamos que alguien nos toca en dos puntos, sino tal vez lo unimos, o sea, como que tenemos la percepción de un solo punto. Algo así entiendo yo. Bueno, no está mal, no está mal. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. Eh, Más o menos va, por lo que dice la compañera. ¿Cómo es tu nombre, perdón? María José. María José. Más o menos va por lo que dice María José, ¿sí? Y fíjense que acá, en cuanto a la discriminación de dos puntos, o a esta parte de evaluación sensorial, ¿sí? Se realiza de hecho con los ojos cerrados, y acá podemos discriminar dos cosas, lo que es la sensibilidad epicrítica y protopática, ¿sí? Principalmente la sensibilidad epicrítica es la que nos da como mayor eh, especificidad eh, de la discriminación entre dos puntos, ¿sí? Diría que es lo más sensible, eh, lo más minucioso en lo que nosotros podemos llegar a discriminar de la sensibilidad. En cambio, la protopática, digamos, es un poco lo que tiene que ver con las sensaciones un poquito más gruesas, ¿sí? Por ejemplo, la sensibilidad protopática yo la puedo hacer, por ejemplo, dibujando con el dedo un número en la espalda del paciente, ¿sí? Y que el paciente me diga qué es lo que yo estoy dibujando. Eso tiene que ver con la sensibilidad protopática, es un poquito más grueso. Y lo que es la sensibilidad epicrítica, en este caso, tiene que discriminar en dos puntos distintos, pero que estos dos puntos distintos, tanto del centro hacia la zona de medición, sean de igual medida. Principalmente esto se lo toma con un compás, ¿sí? Este compás yo lo tengo que abrir, ¿sí? Y ver que la distancia de un punto al otro sea el mismo. Y tengo que tener la certeza de aplicar el mismo estímulo en el mismo tiempo en ambos dedos, en este caso, ¿sí? Entonces, digamos, es bastante complicado, bastante complejo de hacer una semiología epicrítica, donde el paciente tiene que, eh, digamos, discriminarlo de una forma más específica, y puede ser que yo haya apoyado primero la punta de una parte del compás y después haya apoyado la otra, aunque haya sido una fracción de segundo, y ahí poner o alterar, digamos, la prueba. Pero, digamos, el tacto epicrítico tiene que ver más que nada eh, con la toma de esa sensibilidad más específica, más discriminatoria, ¿sí? O sí, más compleja, digamos, que la protopática, donde el paciente tiene que tener la certeza de discriminar o de sentir, digamos, que el estímulo se esté produciendo al mismo tiempo en ambos dedos. ¿Sí? ¿Me explico más o menos? Profe, básicamente se hace para evaluar entonces el tacto fino. No tanto así, porque no es la misma vía, ¿sí? No es la misma vía que lleva la información del tacto, pero, digamos, tiene una similitud, ¿sí? ¿Qué evaluamos Acá lo que entonces? vos tratás de discriminar, perdón, son... Entonces, ¿qué evaluamos? ¿Cómo? Perdón, entonces, ¿qué evaluamos con la discriminación de dos puntos? Precisamente eso, que vos podés ejercer o producir un estímulo
¿sí? Con una igual medida al mismo tiempo y que el paciente es capaz de decir, bueno, me estás tocando los dedos índices, por ejemplo, ¿sí? Y me estás tocando en la punta de los dedos, en el pulpejo, no sé. Ah, bien, Digamos, bien. No, creí que nos daba el indicativo de la alteración de alguna vía también. no, 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 no. Digamos, la vía del tacto epicrítico no es la misma que la vía del tacto protopático, ¿sí? Viajan por vías distintas, por eso, digamos, hay una, el estímulo es distinto, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Bien. Es medio complejo explicar, digamos, eh, semiología así a través de una. Pero ya mañana vuelvo a dar clases presenciales, así que espero verlos. Em, ¿Sigo? ¿Adelante? ¿Sigo? ¿O a alguien no le quedó claro? Ah, bueno. ¿Sigo? Creo que Isaac, el que me estaba hablando, ¿me querías decir algo? No, no, perdón, era para que siga. Bien, perfecto. Fíjense que tiene la sensibilidad termoalgésica reducida en una banda que corre por la cara interna del brazo y del antebrazo. Y en los últimos dos dedos de la mano izquierda. Fíjense que es bastante específico, ¿sí? Eh, Dice que hay una banda de la cara interna del brazo, ¿sí? Y del antebrazo, y en los últimos dos dedos de la mano izquierda. Es decir, índice anular y toda esa franja interna del antebrazo, que sería la parte cubital, digamos, del antebrazo y del brazo. ¿Por qué creen que eh, se está produciendo esto? ¿Qué puede haber? ¿Qué se puede estar produciendo? ¿Alguna presión en el nervio cubital, profe? Bien, bien. A una presión. Claro, porque tenía entendido que era como un proceso inflamatorio y que a veces tendía a esa misma inflamación, como que presionar el nervio y evitar la aferencia, pero no sé. Bien, bien, perfecto, perfecto, bien, bien. Fíjense que también nos habla de un dermatoma específico, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos a qué nivel se podría haber afectado esto? ¿Saben lo que es un dermatoma? Sí. ¿Puede ser a la altura del plexo braquial, profe? O sea, no. Sí, más o menos a la altura de entre C7 y T1 que le da inervación sensitiva a toda esa zona del antebrazo y del brazo, ¿sí? Después vamos a ver si lo que nos dice el examen complementario puede llegar a darnos la razón de que es entre C7 y T1. Pero si ustedes ven que el paciente tiene pérdidas de sensibilidad de los últimos dos dedos y de la zona cubital del antebrazo y del brazo, tienen que pensar enseguida que puede haber una alteración del dermatoma que cubre tanto C7 como T1 y un poquito de T2. ¿Sí? Tienen que pensar que está pasando algo ahí que no deja que la sensibilidad tiene C7 y T1 o T2 eh,
pueda cumplir su trabajo, ¿sí? Puede ser una compresión, puede ser una afectación del nervio cubital si solamente fuera el antebrazo, pero fíjense que describe brazo y antebrazo, ¿sí? De la mano izquierda y los últimos dos dedos. Que recuerden que el anular tiene inervación por una parte del mediano y por otra parte del cubital, ¿sí? Entonces tiene una inervación doble, tanto motora como sensitiva. ¿Bien? ¿Me explico? Bien, perfecto. Y lo último por acá que tenemos es que es la evaluación, digamos, de los ojos. Pupilas de 3x3, o sea, simétricas, quiere decir que están isocóricas. Cuando las pupilas son simétricas, se dice que están isocóricas, y cuando están asimétricas, quiere decir que están anisocóricas, y que están reactivas a la luz. Ahora, cuando se ilumina alternativamente una y otra, es decir, que tomamos el reflejo fotomotor, la del lado derecho parece dilatarse al ser iluminada. ¿Cómo se llama cuando una pupila se dilata? Midriasis. Midriasis, exactamente. Que con la luz, ¿qué hacen? ¿Midriasis o Miosis. miosis? Miosis, Miosis. exactamente. Digamos, hace una contracción, perfecto, muy bien. Entonces, acá tenemos algo, ¿sí? Que al reflejo fotomotor, en vez de hacer miosis, hace midriasis. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Haciendo, obviamente, el reflejo fotomotor. ¿Se acuerdan cómo se integraba el reflejo fotomotor? No sé si han visto esto, chicos, yo les pregunto, pero no sé si lo han visto en anatomía, o si ya han tenido teórico de fisio. Díganme Yo, ustedes, ¿eh? yo no me acuerdo bien, pero tengo entendido que la aferencia iba primero por el nervio óptico. Bien, Ahí decusaba, se iba creo que al folículo superior, no me acuerdo. bien, Y como que después la eferencia iba a ir por el oculomotor. Entonces, bien, dependiendo de cómo está el reflejo, podemos ver si es un problema en la aferencia o en la eferencia. bien, perfecto, perfecto. Y recuerden que el reflejo fotomotor, ¿sí? La ausencia del reflejo fotomotor bilateral, ¿sí? O que en uno haga una midriasis muy grande y que en el otro haga una miosis, también, o sea, se contraiga mucho, se dilate mucho, nos puede hablar de que el paciente está con muerte cerebral, porque recuerden que, como bien dijo su compañero, hace sinapsis en el geniculado externo, ¿sí? Eh, y este se encuentra principalmente en la zona vulvar. Entonces, alguna lesión del bulbo que comprometa los cuerpos geniculados, ¿sí? Eh, puede alterar esta vía y puede ser indicativa de muerte cerebral. Obviamente que no solamente se va a tomar con el reflejo fotomotor, ¿no? Pero es un indicio en casos de traumatismos graves, ¿sí? Es algo de lo que primero debemos evaluar. Pero en este caso, ¿sí? La paciente está bien, las pupilas son reactivas a la luz, pero bueno, tenemos una leve dilatación, una leve midriasis que se reproduce al realizar, supongo que el reflejo fotomotor, que es lo que entiendo cuando dice que se ilumina alternativamente una y otra pupila. Y fíjense que esto tal vez le haya quedado, ¿sí?
de aquel primer debut a los 16 años, donde tenía tanto la agudeza como el campo visual alterados, ¿sí? ¿Se entiende un poquito lo del reflejo fotomotor? ¿Sí o no? ¿Me explicó o no? Bien, continuamos. Fíjense acá que la motilidad extrínseca de los ojos va a estar conservada, y acá se le realiza un fondo de ojo. Y en este fondo de ojo, fíjense que hay palidez de la papila del ojo derecho, ¿sí? Que era el ojo que tenía, que había sufrido, digamos, lesión en, cuando tenía 17 años. ¿Saben cómo se hace un fondo de ojo? ¿Tienen idea? ¿Siguen ahí? ¿Se me cansaron? Ya terminamos, ¿eh? Yo me lo he hecho, pero no tengo ni idea, profe. Sé que te ponen algo para que dilate bien la pupila y te irradian luz y te ven como que con una camarina está dentro del ojo, poniendo la retina. Se utiliza como si fuese un colirio, ¿sí? Primero que la sala tiene que estar trabajada oscura. Se coloca un colirio que hace miriasis, ¿sí? De la pupila, y se observa por un ostalmoscopio la pupila, ¿sí? Y la pupila se caracteriza por ser un circulito, ¿sí? De color amarillo, donde llegan y salen las arterias retinianas, ¿sí? Y fíjense que en este caso nos dice que al fondo del ojo, la papila del ojo derecho está pálida, ¿sí? Digamos, tiene palidez. Y eso sucede cuando hay un tipo de compromiso tanto del nervio o del llama óptico, ¿sí? Debido a una desmielinización, ya sea del nervio óptico o del diafragma, ¿sí? Entonces, si yo hago una oftalmoscopía, perdón, y veo que la papila está pálida, ¿sí? Que ya deja de tener ese colorcito amarillo, y veo que sale menor cantidad de arterias retinianas, o que hay muy poco flujo, tengo que ver y analizar ese periodo parietal, como sospechar inmediatamente de que hay una desmineralización del nervio óptico, ¿sí? O del quiasma. Entonces, eso es algo muy importante, ya que nuestra paciente a los 17 años sufrió pérdida de la agudeza y del campo visual. Entonces, no tengo que dejar de hacer un examen, en este caso neurológico, ¿sí? Porque el examen de ojos se da también en un examen neurológico ya más completo. Pero no tengo que, si yo sospecho, en este caso, como una de las hipótesis de la esclerosis múltiple, no tengo que dejar de hacer un fondo de ojo a mi paciente, y más si a los 17 años tuvo, o debutó, digamos, con pérdida tanto del campo como de la presencia. ¿Sí? ¿Me explico? Van integrando, se van dando cuenta de cada uno de los signos y síntomas que ya tienen con todo lo que vamos hablando, o les estoy haciendo mucho lío.
Avísame, y trato de reexplicarlo y hacerlo más sencillo. Bastante claro, se entiende, perfecto. Espero que los demás también lo estén entendiendo, y si no, bueno, ya hicimos ya le hicimos el caso clínico, ya le hicimos toda la análisis que le podíamos hacer a los pacientes, le hicimos un examen físico general, le hicimos un examen físico un poquito más específico que tiene que ver con lo del sistema nervioso. Habrá que recordar que el fondo de ojo lo puede hacer un médico químico, sí, también lo puede hacer un médico químico, sí, sin ningún tipo de problema. Si tiene oftalmoscopio, lo puede hacer sin problemas. Sin problemas. Y ahora vamos a ver algunos exámenes complementarios, ¿sí?, a toda la semiología que estuvimos haciendo. Bien, fíjense que acá en el examen complementario hicimos una resonancia de cerebro y de médula, ¿sí?, con contraste. Esta nos arrojó que hay 8 lesiones de sustancia blanca en el. Y o sea que en la sustancia blanca tenemos 8 lesiones. 2 localizadas en el cuerpo calloso. ¿Cuál era la función del cuerpo calloso? ¿Recuerdan? Sustancia blanca que conectaba más del exterior. ¿Cómo? ¿Perdón? Una sustancia blanca que conectaba más del exterior. Bien, perfecto. 3 en los centros semiovales. ¿Qué son los centros semiovales? ¿Saben qué son los centros semiovales? ¿A qué hace referencia con los centros semiovales? La sustancia blanca hemisférica, sí, bien, esta sustancia blanca está entre la corteza y los ganglios, grises centrales, ¿sí? Digamos, es esa zona que hay una mezcla de sustancia blanca con sustancia gris. Los centros semiovales son los que están entre medio de estas sustancias grises, ¿sí? Si se puede llegar a decir bien. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, bien. Que digamos, correspondería más o menos a lo que es la, si se quiere dar una imagen a lo que es la corona radial, ¿sí? Que por donde son fibras nerviosas, las sustancias blancas son un conjunto de axones, o sea, de fibras nerviosas, que correspondería en este caso a lo que es la corona radial, que es la que lleva y la que trae información hacia la sustancia libre. Y tenemos 3 lesiones pequeñas yuxtacorticales del lado derecho y que tienen predominio frontal, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos mucha sintomatología, ¿sí?, superior y principalmente motora,
¿sí? Ya sea en el cuerpo calloso, en los centros cerebrales, o fíjense que también hay lesiones yuxtacorticales en el lado derecho, en la zona frontal, que es netamente donde se regula todo lo que es la función motor. Entonces, si nosotros hacemos una inferencia entre la semiología y el examen complementario, en este caso, podemos ver que los signos piramidales que tenemos son acordes a las lesiones que estamos encontrando en la resonancia magnética. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y fíjense que en la médula espinal se observó una lesión hiperintensa en T2, en la cara posterior, y a nivel del segmento C7 en la zona lateral del segmento, ¿sí? En la zona lateral izquierda del segmento. ¿Qué quiere decir que la lesión sea la cara posterior de T2? ¿Qué información va a ir? Formación ascendente, ¿Cómo? todo lo que son extractos ascendentes sensitivos. Bien, perfecto. Y a nivel de C7, que vaya a la zona lateral izquierda, también tiene que ver con la sensibilidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que es la sensibilidad, ¿sí? Tanto superficial como profunda, recuerden que en la parte posterior van los haces de Gold y de Burden que llevan sensibilidad, en este caso profunda también, ¿sí? Entonces ahí lo podemos ver lo que es la hipopalestesia ascendente de la mano izquierda, y a nivel del segmento C7 todo lo que es la zona de alteración de la sensibilidad superficial de los últimos dos dedos de la mano, todo lo que es el borde cubital del brazo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Estamos viendo que la semiología que fuimos desglosando, un poquito de semiología con fisiología, que fuimos desglosando, lo podemos corroborar con el examen complementario. Vamos a hacerlo, le hicimos también un examen de potencial evocado. ¿Se acuerdan de los potenciales evocados que hemos visto por allá lejos? Que iba a ser visual, sensitivo y auditivo. Fíjense que el auditivo fue normal hacia ambos oídos. El visual, por otro lado, mostró una respuesta bien reproducible con amplitud de ambos lados, pero prolongada por 12 milisegundos del lado derecho respecto al del izquierdo, lo cual coincide también con el examen que hicimos tanto de las pupilas, ¿sí? Como del fondo de ojo. Fíjense que este retraso de 12 milisegundos del lado derecho, ¿sí? Es la miriasis que realiza en vez de realizar la miosis. Quiere decir que hay una alteración en la amplitud y en la conducción de la información, lo cual nosotros después vemos cuando hacemos el reflejo fotomotor, una pérdida de esa información, por lo cual realiza la midriasis en vez de hacer la miosis. ¿Se entiende? Bien, si nosotros tuviésemos que hacer el gráfico de potencial, en este caso auditivo, veríamos que la amplitud de la respuesta va a estar bien, ¿sí? Pero la latencia va a estar más alargada, ¿sí? No sé si se acordarán del gráfico
pero la amplitud va a estar igual, la latencia del estímulo va a estar más prolongada. ¿Sí? Ahí tenemos la alteración en cuanto a la respuesta. ¿Sí? ¿Entiendes ahora? No sé si se acordarán, pero bueno, es la aplicación, digamos, de por qué vimos los potenciales evocados. Y el PET, ¿sí? Que es el potencial evocado somatosensitivo, mostró un retardo del arribo cortical, luego de estimular el nervio tibial posterior izquierdo en el tobillo. ¿Sí? Lo cual nos indica que también hay un problema en la conducción, ¿sí? En la latencia, en el tiempo de aplicación del estímulo hasta que llega a la corteza somatosensorial. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, en este caso la amplitud también es alterada o no. En este caso, no dice, pero porque no hay comparación con el otro nervio. ¿Sí? Si el otro nervio está bien, podrían estar las dos amplitudes iguales, pero va a haber un retardo en la latencia. O sea, la latencia va a estar alterada. Tendríamos que ver y analizar si la amplitud también, si la amplitud de la respuesta también. ¿Por qué? Porque puede estar disminuida la amplitud de esa respuesta, ¿sí? Y la latencia también puede estar disminuida, entonces el estímulo va a ser menor y tendríamos que ajustar más ese estímulo. Habría que compararlo con el otro miembro para saber si la amplitud también está disminuyendo. Tendría que tener un punto de comparación para decirte si está disminuida o no está disminuida. ¿Me explico? Mire, ¿Se entendió? Los potenciales evocados en la resonancia. Fíjense que todo lo que vamos hablando coincide mucho con lo que estuvimos leyendo del caso clínico y leyendo de cada uno de los signos y síntomas que fuimos encontrando con la semiología. ¿Sí? Bien, ¿continúo o hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Me dicen. ¿Sigo entonces? Avísenme, chicos, hablen, no sean tímidos. Y fíjense que también se hace un examen de líquido cefalorraquídeo. ¿Saben cómo se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo? Función. ¿Cómo? Un lumbar a nivel Una de- punción lumbar. ¿Saben cómo se realiza la punción lumbar? ¿Cómo es la técnica de la punción lumbar? Paciente en posición fetal. Perdón. ¿El paciente en qué posición? En posición fetal y cuando se realiza un campo estéril, digamos, porque en el cuarto estéril y se realiza con una aguja, pero no sé bien a qué nivel. Bien. Ahí está, a ¿ven? nivel de L2, ¿Cómo? a nivel de L2, ¿no es? Por debajo de L2. ¿Por qué se hace por debajo de L2? Porque ahí ya no hay médula espinal, están solo los nervios con cola de caballo. Muy bien, perfecto. Excelente. Y fíjense que si le va a hacer no solamente el examen de líquido cefalorraquídeo, sino de un estudio también de inmunoelectroforesis de las proteínas líquido cefalorraquídeo. ¿A qué se refiere con inmunoelectroforesis?
Es para detectar inmunoglobulinas. Perfecto, muy bien. Muy bien. Digamos, es una separación que se produce en las proteínas normales, o sea, de la albúmina, de los anticuerpos. Y así poder hacer un recuento de anticuerpos. Vamos a ver. En el líquido, en el análisis bioquímico, tenemos que el paciente tiene glucorraquia de 50 miligramos sobre decilitro. ¿Eso es normal o es patológico? Normal, encontré que había aproximadamente de 55 miligramos por decilitro. Bien, perfecto. Varía, digamos, entre 50 y 70 miligramos sobre decilitro. Proteinorraquia de 0.46 miligramos sobre mililitro. ¿Eso es normal? ¿Anormal? ¿Qué opinan? Encontré que el valor normal era aproximadamente 30, así que estaría disponible. Bien, bien. El valor normal oscila entre 0.10 y 0.40. ¿Sí? Y fíjense que tenemos 0.46, que están un poco elevadas. Tenemos 4 células por milímetro cúbico. ¿Eso es normal, anormal? ¿Qué opinan? No dice qué células, pero se supone que glóbulos rojos no debería haber y leucocitos deberían estar menores a 5. Bien, exactamente, perfecto. Digamos que varía entre 0 y 5. Y que haya 100% de linfocitos es normal, es patológico. Creo que eso no lo entiendo. ¿Se refiere que es 4 células con linfocitos y 100% son 4 células con linfocitos? ¿O a qué se No, no, refiere? no. Que no, 4 células por milímetro cúbico y aparte, las células que hay, exactamente, y aparte tener el recuento de la cantidad o el cociente de cantidad de linfocitos. ay, ¿Sí? Digamos que está bien porque varía entre 0 y 100% de linfocitos. Entonces, acá lo que nos tiene que llamar la atención es que esta paciente tiene proteinorraquia de 0.46 miligramos sobre mililitro. Y fíjense que la inmunoelectroforesis de la proteína lipocefalorraquídeo mostró varias bandas de inmunoglobulinas, ¿sí?, ausentes, digamos, en el suelo. Esto quiere decir que hay mayor cantidad de inmunoglobulinas, digamos, esa proteinorraquia va a estar dada por porque hay mayor cantidad de inmunoglobulinas que de proteínas de albúmina, ¿sí? Por lo que se hace, en ese caso, hay un cociente, ¿sí?, que es inmunoglobulina G, principalmente sobre la albúmina, que en enfermedades desmelanizantes, principalmente las esclerosis múltiple, suelen estar elevadas, ¿sí? Estos mismos anticuerpos son los que atacan a la mielina y la terminan destruyendo o deteriorando. Por eso se van formando lesiones de tipo grises, ¿sí?, ya sea en el cerebro o en la médula espinal. ¿Me explicó? Bien. Entonces, con todo la anamnesis que le hicimos al paciente, con todo el examen físico general y específico, sumado a cada uno de los exámenes complementarios, podemos decir que nuestra hipótesis de que la paciente está cursando con una esclerosis múltiple es verdadera, ¿sí?
Fíjense que más allá de que el caso clínico es bastante obvio, está bueno el análisis que uno puede llegar a hacer y lo puede desglosar eh, en varios aspectos, ¿sí? No solamente desde el examen físico, sino también desde exámenes complementarios y poder unir todo esto y llegar a una conclusión, ¿sí? Que en este caso es que la paciente está cursando con esclerosis múltiple. Entonces, estas preguntas son las que fuimos respondiendo a lo largo del trabajo práctico, ¿sí? Así que no se hagan problema, que las estuve leyendo y a medida que iba preguntando, íbamos contestando cada una de las preguntas. ¿Se entendió, chicos y chicas? ¿Algo que haya quedado duda, algún punto que no se haya entendido bien? Hablen ahora. Déjenme la ciencia. Y ya. Bien. Entonces, se entendió. Seguro, todos los puntos, ¿verdad? Sí. No quiero que se vayan con dudas de por lo menos del práctico de hoy. Bien. ¿Mañana alguien va al práctico de enero o han ido a alguno de los prácticos presenciales? ¿Todavía no? ¿Alguien fue alguno o no? Ok. Y yo he ido a los optativos. Bien. Y mañana también me toca. Bien, empiezan a ser obligatorios. ¿Está bien? Claro, estos son obligatorios. Bueno, entonces mañana voy a estar desde las 16 hasta las 18 horas con el trabajo práctico número 33, que hay más tecnología todavía. Bien. ¿A la tarde vas o a la mañana? A la tarde, a las A la 16. tarde, porque es el último día. ¿Sabes cuántos son? Porque yo ni... No, lo que pasa es que cuando me inscribí había solamente inscritos en ese grupo, creo que 14 o 15, pero después se cayó Pedco y ahora, por lo menos bastante de la clase se había caído, entonces ni siquiera sabemos cómo quedaron conformados los grupos. Ah, bien, perfecto. Hasta ese momento que me inscribí, que fue hace rato ya, había 15 personas seguro, pero supongo que después se convocó un poco más. Bien, bien. Perfecto, no sabía que se había caído tanto. Qué raro. Sí, que sí. Sí, está caído. Capaz que ahora volvió, no en la clase no me volvió a meter, pero antes de la clase todavía estaba caído. Bien, perfecto. Bueno, si no hay dudas, los libero y los que vayan mañana, nos vemos mañana con el trabajo práctico número 33. Espero que se haya entendido, espero haber sido claro. Si no, cualquier cosa, me escriben ahí a Pedro. Gracias, profe. Chao, chicos, nos vemos. Consulta, ya que hablamos de mañana, viste que dice hay 2 bibliografías recomendadas, está Cardinal y 3R, Sí, pero yo la verdad nunca alcanzo a terminar de leer toda la bibliografía. sí, Supongo que la cátedra en ese caso por ahí de dos libros sugiere, pero con los mismos temas, sí. y por ahí alcanzo a leer una bibliografía nada más. No sé si te recomiendo una más. Mira, Cardinali es lo Sí. mejor. Ah, bien. Cardinali. No hay como quedar. No hay como quedar. Genial. Y si no llegas, no te das problema. La idea es explicar como hoy, tema a tema, hacer una pregunta y si no saben, no hay problema. Yo lo explico, no tengo ningún problema. La idea es que por lo menos
entiendan el punto al que quiero llegar, entiendan a lo que me quiero hacer referencia y a lo que quiero desarrollar, y después van y lo amplían Sí, porque de hecho para este práctico a mí me costó cuando lo vi, no sabía, o sea, ahora que ya tengo la clase, sí entiendo como más a dónde apuntar, que eso me viene re bien para el momento de estudiarlo a fondo, y me sirve un montón y verlo. Bien, A mí me perfecto. cuesta con casos clínicos, pero bueno, está bueno eso. Sí, es como para ir integrando temas. Eso está bueno. Está bueno. Bien, Bueno, gracias. si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Nos vemos. Hasta luego, chicos.